Bueno, son las 12 menos 10 de la mañana en la República Argentina. Vamos a hablar en la columna El Faro de la Salud de los temas de salud que nos propone el doctor Claudio Santamaría. Buen día, doctor. ¿Cómo estás? Siempre un placer recibirte y felicitaciones por el éxito que has tenido en redes sociales. Más de 650.000 visitas, preguntas y comentarios de la última editorial que hicimos sobre ACV. La cantidad, y yo te agradezco a vos el espacio y que hayamos podido construir juntos, porque la salud es una construcción comunitaria y lo que cada uno hace suma o resta el bienestar. Ahí te estoy viendo, ahí se corta. Bueno, vamos a volver a la comunicación con el doctor Claudio Santamaría en la columna El Faro de la Salud. Previamente te digo que podés comunicarte al 11 22 62 77 28. Nos estás viendo a través de nuestro canal de YouTube como Radio Sónica. Ahora sí, lo presento nuevamente formalmente el doctor Claudio Santamaría en la columna El Faro de la Salud. Y recién le estaba diciendo y él me estaba contestando en relación a la felicitación y la gratificación que tengo por la cantidad de views, más de 650.000, más de 3.000 preguntas sobre la ACV relacionado con lo que comentamos la semana pasada que le había sucedido a Locomotora Olivera. Así que felicitaciones, doctor. Muchas gracias, Máxima. Te decía que la salud es una construcción comunitaria. Lo que cada uno hace suma o resta al bienestar general, y gracias al espacio que vos me das desde hace años en tu programa, bueno, podemos hacer divulgación y prevención, que de eso se trata y es lo que a mí me gusta hacer. Solamente te voy leyendo los comentarios, que fueron muchos, más de 3.000 en Instagram y más de 2.000 en TikTok. Mucha gente preguntaba en relación a esta ACV si es un medicamento, porque vos habías comentado que había un medicamento que se daba dentro de las primeras 4 horas. Estimo que eso no es de venta libre o no, me lo dirás vos, y si es algo que se puede tomar preventivamente. Es lo que preguntaba la gente. El medicamento es un medicamento específico que podemos administrar solo los médicos, se llama streptokinasa. Okay. Después que hacemos el diagnóstico de ACV isquémico, que se coaguló, que se trombosó, dentro de estas primeras 4 horas podemos inyectarlo, y este medicamento es como un Pac-Man que se come el coágulo. De esa manera se restablece el flujo sanguíneo y el cerebro no sufre, y de esa manera no quedan secuelas. Lo que pasó con Locomotora es que le hicieron un diagnóstico en una sala, en un pueblito donde ella vivía, luego la trasladaron y se perdió ese tiempo clave para poder que hoy no tuviera secuelas, que hoy lamentablemente le han quedado secuelas muy importantes en el hemisferio cerebral de Alejandra. Doc, otra de las preguntas decía si efectivamente podemos detectarlo con anterioridad, es decir, a que podemos llegar a tener una ACV. ¿Hay algún estudio, hay alguna forma, no sé, pregunto, meterte en un resonador para estudiar el cerebro con un tiempo determinado, 6 meses, 1 año, a que se produzca el ACV, o esto no es posible? No, solo sirve esto que vos comentás en el caso que tenga antecedentes familiares de ACV hemorrágicos, para ver si tenés un aneurisma, que es la dilatación de la pared de la arteria. Pero solo en ese caso. Sí es importante, Maxi, todo lo que tiene que ver con los factores de riesgo. Si sos hipertenso, acordate que 1 de cada 3 argentinos es hipertenso. Si comés mal, no haces dieta, no haces actividad física, fumás y tomás alcohol, y estás muy estresado, te compras muchos billetes para tener un ACV. Ok, bueno, vale la aclaración ante tantas preguntas que hemos tenido, muchísimas. Empecemos a hablar de sarampión. ¿Cómo está, digamos, la vacunación y los casos tanto en Argentina como en el mundo? Mirá, es muy preocupante porque en el 2000 habíamos erradicado el sarampión. Hay 3.500 casos en Canadá, más de 1.200 en Estados Unidos. Hay un brote muy importante en Bolivia. En Argentina hay 31 casos en Capital Federal, en la provincia, y hay 6 casos importados. Cuento esto porque mucha gente está viajando en las vacaciones de invierno, que tienen la suerte de viajar, y hay gente que ha traído sarampión de Rusia, de Tailandia, de México, y hasta de Inglaterra.
y esos casos que trajeron importados fueron lo que generó los contagios que hay en la Argentina. De ahí la importancia que todos los papás vacunen a sus hijos, una vacuna gratuita del calendario de vacunación contra el sarampión. Muy importante esto, y la verdad que es una pena que los papás no estén vacunando a los hijos. Te quiere preguntar Guillermo. Hola, doctor. Gracias por compartir este momento. La pregunta es, atento a lo que usted ha manifestado en relación al ACV, lo que están manifestando a partir de la pregunta de Maxi sobre el sarampión, y los factores que usted ha dado cuenta sobre alimentación, el cuidado, el no fumar, el tema del alcohol, etcétera, etcétera. Hoy, en esta época, todos los procesos que se están dando pueden tener que ver con algunas circunstancias especial de esta época, digamos, estrés, digamos, contaminación por algunas circunstancias que tienen que ver con nuevos elementos tecnológicos. Sí, mirá, estamos viendo una cantidad de ACV. En Argentina hay 120.000 ACV, uno a cada 4 minutos. Es la primera causa de discapacidad y la segunda de muerte. Y creo que el estilo de vida, el estrés que tenemos, la presencia de microplásticos en el agua y en los alimentos, y el uso de psicofármacos y de drogas en la Argentina, hablo del alcohol, hablo del tabaco y también hablo de marihuana, cocaína. La verdad que es un tema preocupante y lo estamos viendo cada vez en más jóvenes. Creo que las condiciones de vida a las que nos sometemos, por ejemplo en Argentina, con lo socioeconómico, aumentan las enfermedades, no solo el ACV, también estamos viendo un aumento en la cantidad de tumores, de cáncer que estamos teniendo en nuestra comunidad. Linquemos esto con el último parte médico de Locomotora Olivera. Mirá, la verdad que dieron un parte, ella tuvo el ACV el lunes pasado, ayer habló el médico de terapia intensiva y confirmó que su hemisferio cerebral tiene una lesión que es irreversible, quiere decir que el coágulo no se pudo reponer o sacar, y entonces quedó con una lesión que va a ser irrecuperable. Ella está conectada ahora a un respirador artificial. Todavía no sabemos qué secuelas va a tener porque está conectada a un respirador, pero tiene una lesión grave cerebral que es irreversible porque esa parte del cerebro, al no recibir sangre y oxígeno, se murió, para decirlo así crudamente, y vamos a ver la otra parte que puede recuperar, pero su situación es crítica, Maxi. Para la comunidad en general, expliquémosle que se amplía el uso de la receta electrónica. A mí al principio me costaba bastante para los remedios, pero bueno, ahora ya hasta la atención médica te dan con receta electrónica. Sí, el Ministerio de Salud de la Nación extendió, hasta ahora era solo para medicamentos, ahora cada vez que te pido un estudio, por ejemplo, te mando a hacer un análisis de sangre, una radiografía, una tomografía, es obligatorio y le da un tiempo de 45 días al que no se anotó, hospitales, clínicas, médicos, y hasta 120 días como máximo. No vale más la receta de papel, solo vale los que están inscriptos. Yo como médico estoy inscripto, tenemos un código y hay un registro nacional, y es importante que los pacientes le pidan a sus médicos la receta electrónica porque van a ser rechazados, sino los estudios, no solo los medicamentos. Sé que se están profundizando casos de sífilis, hablamos alguna vez de esto para la Argentina, pero ahora también hay honda preocupación en el Uruguay. Sí, en Uruguay creció el doble la cantidad de pacientes con sífilis y tiene que ver con dos causas que han estudiado el Ministerio de Salud del Uruguay. Uno, el aumento de los sitios de cita, como Tinder y otros, y el uso del no preservativo, que recuerden que no solo contagiamos sífilis, enfermedades venéreas y HIV. Eso está pasando también en Argentina. Estamos viendo enfermedades que teníamos resueltas por el preservativo o por la vacuna, como hablábamos con el sarampión, y en Argentina hay una alerta muy importante porque hay más de 7.000 casos actuales de tuberculosis, enfermedades que habíamos controlado y que por la pobreza y por la falta de atención en salud estamos teniendo problemas serios con estas enfermedades en la comunidad. Y para finalizar, esto me interesa porque en realidad me lo quise hacer. Es más, de hecho, entré a una página en Argentina
que lo hace, y bueno, nunca me respondieron, pero tal vez ahora me diga dónde se puede hacer. Esto de los test genéticos para saber cuáles son tus raíces ancestrales. Cuento dos cosas chiquititas. Cuesta más o menos 100.000 pesos. Hacerlo en el exterior sale entre $100 y $200. Sí. Yo me lo hice hace 1 año y medio. Sí. Yo tengo 66 años, hasta los 62. Mi familia me decía que éramos 50% portugueses y 50% españoles. Sí. Hice un primer viaje a Europa y me encantó Italia y me sentía culpable. Cuando recibí el estudio genético, encontré que tengo 40% español, 40% portugués, 15% italiano, Mira. 2% indígena y tengo además un 1% de un judío eskenazi. En Mira. esta mezcla de genes apareció, con lo cual comprobé que el viaje que había hecho a Italia y que yo me sentía mal porque me gustaba más Italia que España y Portugal, algún gen de mi bisabuelo que descubrí que nació al sur de Génova, en Busala, en un pueblito, tuve la suerte de poder ir y encontré mis ancestros. La verdad que es una buena cosa saber de dónde uno viene y saber a dónde va, me parece que es muy grato y es una buena forma de saber cuáles son las raíces. Hay un laboratorio en Argentina entonces que lo hace, no hay ningún problema. Vale 100.000 pesos actualmente y se puede hacer, se hace con un hisopado, te mandan un sobre con un tubito de ensayo, un hisopo que te lo pasás por la boca, con esas células filtran el ADN de las células y te hacen el estudio genético sin dolor. También sirve para hacer paternidad, si uno tiene una duda, y se hace en la Argentina, hay 2 o 3 empresas que lo están haciendo acá, y también se puede pedir en el exterior. La verdad que es muy bueno, a mí me resultó muy revelador, y estoy contento de saber qué ancestros tengo. Bueno, ahora lo voy a averiguar yo, ¿eh? Después te voy a pedir el dato del laboratorio y lo voy a averiguar. A ver si efectivamente soy italiano, como me dicen que para eso estoy aprendiendo el idioma. A ver si efectivamente sigo por ese camino o no. Gracias, doctor. Siempre un placer, ¿eh? Un abrazo enorme. Que tengan una buena tarde. Un abrazo enorme. Gracias, todo lo mejor. El doctor Claudio Santamaría estuvo con nosotros. Bueno, chicos.